clase ya. Vamos a hacer un ejercicio que se llama Sistema de Gestión de Estudiantes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Crear un sistema que gestione a los estudiantes y sus notas y que permite identificar el estudiante con el mejor promedio, el estudiante con promedio más bajo y el mejor estudiante de una asignatura específica. ¿Ya? Para eso, bueno, para eso tenemos una clase que se va a llamar clase estudiante. Voy a aprovecharme del ejercicio que ya teníamos hecho. Voy a crear voy a añadir una nueva clase que le voy a poner estudiante. ¿Ya? Estudiante. Entonces, como vimos, ¿qué es lo primero que tiene la clase? Atributos. Bueno, esto vamos a poner que tiene un string, nombre del estudiante, pero del estudiante también tenemos que tener dos cosas. Tenemos que tener las notas, ¿ya? Para hacerlo un poquito más fácil, después lo vamos cambiando, pero para que sea un poquito más fácil, vamos a ponerle 3 notas nada más. Private, las notas doble, nota mate, de matemática, nota H de historia, y nota E de español, ¿ya? Vamos a trabajar con esas 3 notas, ¿no? Ya. ¿Qué más necesitaríamos? Si nos fijamos en la clase pasada, en la clase cuadrado, después de que pongamos los atributos que lleva nuestro ejercicio específico, bueno, pues tenemos que hacer lo que es el constructor. Déjame copiar aquí para que esto quede. Recuerda que esto que pongo con 2 llavecitas es un comentario, que esto no se ejecuta, esto no hace nada. Solo sirve para comentariar tu código y que puedas ubicarte más fácil. Entonces, ¿qué es lo segundo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer el constructor. Tenemos que hacer el constructor, que cómo se genera el constructor sería public, nombre de la clase, public, nombre de la clase, que cómo se llama la clase se llama estudiante, public, nombre de la clase se llama estudiante, y entre paréntesis le vamos a poner todos los parámetros. O sea, sería un string y el parámetro de nombre, coma, un double y el parámetro de nota, otro double para nota H, coma, otro doble para nota I. ¿Ya? Y decimos que dis.nombre va a ser igual a pnombre, que dis.nota va a ser igual a pnota, dis tan tan. Listo. Ya con eso tenemos el constructor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno,
Es responsabilidad del estudiante que él sepa el promedio de sus notas, ¿ya? Entonces, cada estudiante va a tener un método que va a ser un método doble que va a ser su promedio personal. Este método no lleva a que se le pase nada por parámetro porque lo que necesitamos para poner el promedio son atributos de nuestra clase, por tanto no le pasamos nada. ¿Ya? Y entonces podemos decir un double promedio que va a ser igual a nota M más nota H más nota E por, no, entre 3 porque son 3 notas. O sea, tampoco hay que ponerle eso. ¿Y qué vamos a retornar? Bueno, pues el promedio. Listo. Ya la clase estudiante tiene un método que nos calcula su promedio personal. Creo que no había puesto cosas con paréntesis, pero ¿por qué puse los paréntesis aquí? Los paréntesis es por el orden aritmético, porque si no pongo paréntesis, primero se me va a dividir entre 3 y después se me va a sumar lo otro, por el orden de los signos, ¿no? Entonces, para que sea el promedio bien, hay que ponerlo entre paréntesis. Ya. Ahora, con esto tendríamos una clase estudiante que tiene un nombre, que tiene 3 notas de matemática, historia y español, tiene un constructor y tiene un método que te da el promedio personal de nombre. Pero es muy común, que esto no lo vimos en la clase pasada, que cuando se haga una clase, se haga para todos los atributos lo que son los get y los set. ¿Ya? Entonces vamos a ver. O sea, muchos códigos se te generan solo, pero deja ver si tal vez, porque en Visual Studio no he visto si no vamos a hacerlo. Go to definition, go to... No, nos toca hacerlo ya. Bueno, entonces vamos a ver los get. Cuando nosotros tenemos un objeto estudiante, nosotros no podemos acceder a su nombre ni a la nota, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos atributos son privados de la clase. Entonces no se puede acceder desde afuera. ¿Por qué si podemos acceder al constructor? Bueno, pues que es público, ¿ya? ¿Y por qué podemos acceder al nombre promedio personal de nota? Bueno, porque es público. Entonces, si yo quiero que el estudiante me diga su nombre y me diga sus notas, yo tengo que hacer lo que se le llaman métodos get. Y ojo, para cada clase, para todos los atributos, se deben crear todos los métodos get. Entonces, o sea, no necesariamente, pero sí es un estándar. Entonces, ve, y aquí él me está recordando, o sea, un public promedio M que me va a retornar nota en M. No, no, a ver. Vamos a hacerlo sin que nos autocomplete. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Nuestro primer atributo es el nombre. Entonces debemos hacer un método que nos dé el nombre. Entonces public string empieza con la palabra get y el nombre del atributo. En este caso es nombre. ¿Ya? ¿Y qué me va a retornar este método?
Bueno, pues me va a retornar el nombre, ¿ya? Cuando yo tengo un objeto de este tipo de un estudiante, yo puedo llamar al método getNombre y ese método me va a devolver su nombre, ¿ya? Y esto mismo tendría que hacerlo para los demás atributos, por ejemplo, para la nota de matemática, retorna nota de matemática, para la nota de historia, renota la nota de historia, y para la nota de español, la nota de español. Bueno, chévere, con esto aquí ya hicimos los métodos get de nuestros atributos. ¿Cuántos métodos get hice? 4. ¿Por qué? Porque mis atributos son 4. ¿Ya? Y aquí te voy a poner métodos get o funciones get. ¿Ya? Y de igual manera, tendríamos que hacer lo que se llama los set. ¿Ya? Si vamos a español, get quiere decir obtener y lo que estamos haciendo es una forma de obtener los atributos de nuestra clase y set quiere decir modificar. Entonces, estos son métodos cuando necesitamos modificar nuestros atributos de la clase. ¿Cómo quedaría esto? Un public. Los set siempre van a ser void, ¿ya? Los set siempre van a ser void porque no necesitamos que devuelvan nada, necesitamos que modifique y entonces podríamos poner set, siempre empieza con la palabra set y el nombre del atributo, set nombre. Para el nombre que tendríamos que pasarle un string nombre y que vamos a decir que nombre va a ser igual a pnombre. ¿Ya? También tenemos que hacer, te lo voy a bajar solo para que veas más claro lo que hacemos, ¿no? Con este método pasamos un nombre y el nombre de nuestra clase se va a cambiar. Eso es para si primero ponemos que se llama Dere y después quieres cambiarle, que no se llama Dere, que se llama Rubén. ¿Quieres modificar el nombre? Bueno, pues se usa este método set. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer los otros set para los otros atributos. Public void set nota m, ¿ya? Que le vamos a pasar un doble p nota m. ¿Listo? Vale. Es buena idea, no necesario, pero es buena idea aquí poner this. No es obligatorio, si no lo pones, tampoco hace nada. ¿Ya? Bueno, y ahora tenemos que hacer lo mismo para la nota de historia. Es copiar y pegar.
y para la nota de español. ¿Ya? Entonces, aquí sí quedaría nuestra clase estudiante completa. O sea, tenemos 4 atributos, tenemos el constructor para que nos permita crear el objeto, tenemos el método promedio de notas, tenemos las funciones get asociadas a mis atributos y las funciones set asociadas a mis atributos. Bueno, entonces con eso nuestra clase estudiante quedaría perfecta. ¿Ya? Entonces yo voy a borrar esta clase cuadrado porque ya no la utilizo. Cuadrado. Ya. Ahora aquí vamos a hacer otra cosita. Además de la clase estudiante, necesitamos una clase que controle a los estudiantes. ¿Ya? Esto te va a sonar un poquito raro ahora, pero vas a ver cómo lo vas cogiendo. Vamos a ponerle que se llame una nueva clase y ya estamos subiendo la dificultad porque ya no solo estamos usando una clase, ya estamos usando 2 clases. Vamos a hacer una clase que se va a llamar gestión de estudiantes. ¿Ya? Entonces, bueno, esta clase gestión de estudiantes, ¿qué tiene? Bueno, aquí viene lo chévere. Esta clase va a tener una lista, un arreglo, ¿ya? ¿Te acordabas que un arreglo se hacía así? Un after lista, se declaraba así. ¿Ya? Porque esta clase también va a tener un solo atributo privado, que va a ser la lista de estudiantes. Entonces, la lista, en este caso, y esto es lo chévere, nuestro arreglo, ya no va a ser de entero. Nosotros necesitamos que nuestro arreglo de ahora ya no va a ser ni de entero, ni de string, ni de double. Nuestro arreglo y nuestra lista, bueno, pues necesitamos que sea de estudiantes. Y entonces ahora tenemos una lista de estudiantes. ¿Ya? Y cuando tenemos una lista de estudiantes, también vamos a poner un entero, porque tenemos que recorrer la lista. Un entero, cantidad de estudiantes. ¿Ya? Bueno, aquí ya creamos los atributos de nuestra clase estudiante. ¿Ya? ¿Por qué solo estos 2 atributos? Porque no necesito que esta clase que me va a gestionar los estudiantes tenga mayores atributos. Solo necesito que tenga la lista de estudiantes, por ejemplo. ¿Ya? Y esta lista de estudiantes, ¿qué cantidad de estudiantes tiene? Y bueno, pues como toda clase, ahora le toca que hagamos el constructor. ¿Ya? ¿Cómo es el constructor? Public, nombre de la clase, que es gestión de estudiantes, pero en este constructor vamos a hacer algo. En este constructor lo vamos a hacer distinto. En este constructor no le vamos a poner parámetros. Y ya te explico por qué. ¿Ya? Este constructor no tiene parámetros. ¿Por qué? Porque no necesito que le pase nada. ¿Qué voy a hacer aquí?
voy a decir que mi lista, o dis.lista, cualquiera de las dos está bien, dis.lista va a ser igual a un nuevo, igual tipo de datos, que en este caso sería estudiante, y aquí que va, bueno, pues la cantidad máxima, ¿no? ¿Ya? Para este ejemplo en específico, yo voy a poner una cantidad máxima muy grande, voy a ponerle 1000, ¿ya? ¿Eso quiere decir que hay 1000 estudiantes? No. Eso quiere decir que yo voy a poder guardar hasta 1000 estudiantes. Y voy a poner que la cantidad de estudiantes al inicio sea 0. ¿Ya? Voy a inicializar la cantidad de estudiantes en 0. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Ahora solo vamos a hacer un método que nos permita añadir estudiantes. Entonces, ¿qué podemos decir? Un void agregar estudiante ya, un void agregar estudiante. ¿Y qué le vamos a pasar? Bueno, pues pasémoslo a un estudiante. ¿Qué va a hacer este método? Va a coger mi lista de estudiantes en la posición cantidad de estudiantes, ¿ya? Y va a guardar ahí el estudiante que lo estoy pasando, ¿ya? Listo, con esto sería. Y ahora para ver que está funcionando y dejártelo ahí, porque te voy a confundir mucho, ¿ya? Vamos a hacer un método que nos muestre los estudiantes que tiene y sus notas. Entonces podemos hacer un método public no. Vamos a hacerle los get y los set, ¿ya? A ver, aquí hicimos el constructor. Aquí hicimos el constructor. Esto es un método, pero ¿qué no hemos hecho? No hemos hecho ni los get ni los set de esta clase. Esta clase también lleva get o set, ¿ya? Entonces, sería get cantidad de estudiantes, retorna la cantidad de estudiantes y vamos a poner aquí que estos son las funciones get. Que es una por cada de esos. También tenemos que hacer una que nos devuelva la lista de estudiantes. Entonces, public. Como necesitamos que nos vuelva la lista de estudiantes, que vamos a devolver una lista de estudiantes. Ponerle get lista. Bueno, como mismo se llama aquí. Ah, solo le puse lista. Vamos a ponerle lista estudiantes. Aunque el nombre puede ser lo que quieran, ¿no? Y aquí es la palabra get más el nombre del atributo, que es lista de estudiantes
Esto no necesita ningún parámetro, solo necesito que me devuelva la lista y ya está. ¿Y qué me va a retornar esto? Bueno, pues me va a retornar la lista de estudiantes. Tan sencillo como eso. Ya, como cambié de lista a lista estudiante, tengo que corregir aquí. Bueno, listo. Y ahora vendrían los sets. Los sets en caso de la lista, no tiene sentido que modifiquemos la lista. Para este ejercicio no tiene sentido, para otro sí, pero vamos a hacerlo de todas maneras. Entonces, public void set lista estudiante. ¿Qué le voy a pasar por aquí? Bueno, pues por aquí le voy a pasar una lista de estudiantes. Una P lista de estudiantes. Y voy a decir que una lista de estudiantes va a ser igual a P lista de estudiantes. ¿Ya? Y así mismo tengo que hacer para la cantidad real. Public in, esto aquí me lo completo mal porque sería un set. Bueno, sería un void. Los sets siempre son void. O public void set cantidad de estudiantes. Que le voy a pasar un in p can estudiante y voy a decir que can estudiante y listo. Bueno, aquí tengo una clase que me gestiona los estudiantes, una clase que me gestiona los estudiantes, una clase que me gestiona todos los estudiantes. Ya está el constructor, los get y los set. Fíjate que el constructor aquí es distinto. El constructor no le pasa ningún parámetro. ¿Por qué? Porque yo sé con los parámetros que lo quiero inicializar y lo quiero inicializar con una lista de estudiantes que me permita 1000 posiciones y que la cantidad de estudiantes que tengo ahora son 0 porque todavía no hay ninguna. Aquí en agregar estudiantes me faltó una cosa. Recuerden que cuando entramos a estudiantes ya la cantidad no va a ser 0, ya la cantidad va a ser 1 y tenemos que decir que cantidad de estudiantes va a ser igual a cantidad de estudiantes más 1. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos, con el objetivo de simplificar y ir yendo un poquito cada vez más rápido, ya sabemos que cantidad de estudiantes va a ser igual a cantidad de estudiantes más 1. Eso es lo mismo que decir cantidad de estudiantes más. ¿Ya? Y para escribir menos todavía, tener aquí cantidad de estudiantes más es lo mismo que si aquí en el array lo mismo, ya le pongo cantidad de estudiantes más. ¿Ya? Este más aquí es como si pusiera una línea abajo que diga cantidad de estudiantes es igual a cantidad de estudiantes más 1. Bueno, listo.
Y faltan más métodos, ¿no? Los métodos que nos den el promedio, todas esas cosas, ¿ya? Pero bueno, eh, ahora ¿cómo quedaría el visual? Porque ya tenemos una clase estudiante y una clase que gestiona a los estudiantes. ¿Ya? Vamos a nuestro programa. Ya. En nuestro programa, ¿qué podríamos hacer? Mostrar un cartel, ¿no? Sistema de gestión, y no voy a poner tilde, pero lleva de estudiantes. ¿Ya? Sistema de gestión de estudiantes. Aquí deberíamos hacer un menucito. Yo ahora no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. Ya, pero me gustaría que tú le hicieras un menucito que diga press 1 para agregar estudiante, press 2 para ver la lista de estudiantes, ¿ya? Y a medida que vamos dando las clases, le vamos a ir agregando más cosas al menú. Entonces te pongo de tarea tú que hagas el menú. Yo ahora por vago no lo voy a hacer y solo te voy a enseñar cómo se crea un estudiante, ¿ya? Para crear un estudiante necesitamos que se entre el nombre del estudiante y esto va a ser un string nombre igual a consola.readline. También entre la nota de matemática entre nota M menos, y aquí tenemos entre nombre, entre nota M, vamos a poner entre nota H, entre nota H y entre nota E. ¿Ya? Cuando manejamos una clase controladora, antes de poner el menú y todo eso, ¿qué podemos hacer? Podemos crear el objeto de nuestra clase controladora. Eso sería gestión de estudiantes. Vamos a ponerle, bueno ya, gestión de estudiantes. Va a ser igual a un nuevo de gestión de estudiantes, ¿ve? Y aquí creamos el arreglo. ¿Por qué aquí no le pasamos nada? Porque nuestro objeto de gestión de estudiantes no lleva nada. Entonces por eso aquí no le pasamos nada, pero ya creamos el objeto create estudiante. Entonces aquí,
Cuando entramos estos datos, ya tenemos los datos para crear un estudiante, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Crear un objeto de tipo estudiante. Estudiante va a ser igual a un new estudiante. Y aquí sí le paso el nombre, la nota M, la nota H y la nota I. ¿Ya? Con eso tenemos un estudiante. Fíjate que si de este estudiante nosotros quisiéramos saber el nombre, ¿ya? Yo puedo hacer estudiante.getNombre. ¿Ves? Estos son los sets que hicimos. ¿Ya? Y si a este estudiante yo quisiera cambiarle el nombre que tiene por ejemplo, Juan, podría decir set nombre y entre paréntesis le paso Juan y el nombre que haya entrado al usuario se lo cambio por Juan. ¿Ve? Y así es como se llaman a los get y a los set. ¿Por qué hago esto? Porque yo no puedo decir estudiante.nombre. ¿Ves? Porque no existe. Porque nombre es privado. Entonces, ¿qué tengo que llamar? Al método getNombre, que es público. Bueno, seguimos. Ya aquí creamos un estudiante, ¿no? ¿Con qué datos creamos el estudiante? Con los datos que entró el usuario por consola. Bueno, pues perfecto, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que decirle que a mi clase gestión de estudiantes, ¿ya? Que llame al método gestión de estudiantes, o sea, gestión estudiante, va a llamar a ver cómo le pusimos, agregar estudiantes, ¿ya? Entonces le vamos a decir al programa que el objeto de gestión de estudiantes que ve, no le voy a poner gestión de estudiantes porque es muy alto, le voy a poner control, ¿ya? Le voy a poner control, ¿ya? Para que sea más corto, ¿ya? Entonces control punto agregar estudiante, ¿qué le voy a pasar? Un estudiante, ¿ya? Y esto me está diciendo que hay algo aquí que no sé qué es. Déjame ver. Ah, que me faltó public. Ya, ahora sí. ¿Ves? Entonces, el usuario me llena los datos. Con los datos creo mi primer estudiante. ¿Ya? Y a la clase control, que es la que me va a controlar todo, me va a controlar todo lo que tiene que ver con estudiantes, le agrego un estudiante. ¿Ya? Entonces, bueno, en este momento en que yo ya agregué un estudiante, entonces puedo mostrar los estudiantes, ¿no? Para eso, ¿qué tengo que saber? Tengo que preguntarle a mi clase control, a mi clase controladora, cuántos estudiantes hay. In cantidad ¿cuál va a ser la cantidad que hay? No sé, pero preguntémosela a la controladora. Controla, ¿cuántos estudiantes tú tienes? Get cantidad de estudiantes. Y él me va a decir, porque ahora yo sé que hay uno, pero cuando tú pongas esto dentro de un menú, o sea, cada vez que te presione uno, tú vas a estar entrando estudiantes distintos. Y entonces ya no va a ser uno, ya va a ser más de uno. Bueno, aquí ya le pregunto al control que cuántos estudiantes tiene y me los da.
Ahora le digo, bueno, dame la lista de estudiantes. ¿Ya? Bueno, pues perfecto. Vamos a hacer aquí una lista de estudiantes. ¿Ya? Que va a ser igual a control que me dé su lista de estudiantes. Ah, me falta un nombre. Entonces yo aquí creo un arreglo de estudiantes y le digo a la clase controladora que me dé la lista de estudiantes. ¿Por qué? Porque la clase controladora sabe cuántos estudiantes hay y sabe cuáles son. ¿Ya? Y entonces ahora para mostrarlo, simplemente hago un for desde un i, desde un i igual 0, punto y coma, y menor que la cantidad de estudiantes, punto y coma, y más. Y como lo que voy a hacer es mostrar, voy a poner un console.bringLine, lista de estudiantes, en 0, punto, o sea, lista de estudiantes en 0 que tiene un estudiante. Y como tiene un estudiante, el estudiante tiene el método getNombre. ¿Ya? Más, vamos a ponerle dos punticos aquí. Ahora, ¿qué más vamos a poner? Bueno, vamos a poner de este mismo estudiante en 0. Bueno, estudiante que estás en 0, dime cuál es tu nota de matemática, por ejemplo. Get nota de M, ¿ya? Y este get nota de M, get nombre que tiene un estudiante no aparecen por arte de magia. Aparece porque son los get que creamos aquí. Get nombre, get M, y nos falta get H y get E, ¿ya? Entonces, de la misma forma, vamos a poner un más, para que quede un poquito separadito. Listo, creo que esto estaría. Para que quede un poquito más bonito aquí, podemos poner aquí afuera del for, podemos poner notas de estudiantes. ¿Ya? Lo probamos. A ver si es verdad que vale. Que estaba muy bonito lo que hemos hablado, pero uy, me faltó. Se me cerró, ¿por qué? Porque me faltó poner aquí un console.readLine. Pues listo, ahora sí, segundo intento. Este sería segundo intento. Vamos para allá. Bueno, sistema de gestión de estudiantes, listo, entre el nombre del estudiante, vamos a ponerle que el estudiante se llama Derek, vamos a decir que Derek cogió 100 en matemática, 99 en historia y 98 en español, ¿ya?
Ahora que me tendría que mostrar los estudiantes, ¿eh? Notas del estudiante. Este aquí me salió pegado, ¿ya? Porque no le puse un espacio, pero bueno, sí me funcionó, ¿no? Entonces, aquí me faltó poner esto, pero esto salió pegado. Bueno, listo, ahora sí. Vamos a ver. Derek. 99 y 98. ¿Ves? Por ahora solo tenemos un estudiante, que es Derek. ¿Ya? Y sus notas. Listo. Hasta aquí hay un montón de contenido. Con este mismo ejercicio vamos a seguir trabajando para crear más cosas. Entonces yo te propongo que te lo veas varias veces, te lo repliques, te crees un ejercicio nuevo, te lo repliques, intentes hacer aquí un menucito, ¿ya? Y, y 3 para salir, por ejemplo. ¿Ya? Haz este menucito. Entonces, cuando te tocan uno, haz este paso, ¿ya? Dentro de uno haces este paso para que te añada uno y puedas seguir estudiando más. Si te presionan dos, cuando hagas dos, puedes hacer este paso para el 2 y para el 3 salir. Entonces, bueno, te lo dejo aquí, vamos a ver cómo te va, vamos a ver si lo logras hacer. Ya este video lleva 47 minutos, va a ser un poquito largo, ¿ya? Y tiene mucho contenido. Esto no es difícil, pero se necesita que tu cabeza empiece a pensar en clases. Como ves aquí creamos dos clases, una clase estudiante y una clase de gestión de estudiantes. Por si acaso, para que sepas, un proyecto real tiene miles de clases y tienes que gestionar las miles de clases. Entonces, ahora que empecemos con dos clases, estaría bien. Y en un juego, que tú al final el objetivo que quieres es hacer juegos, bueno, pues en los juegos también hay clases. Por ejemplo, vamos a suponer que estás jugando Mario, existiría una clase que se llama Mario, ¿ya? Y esa clase de Mario va a tener su cabeza, sus ojos. ¿Qué puede hacer Mario? Bueno, Mario puede saltar, entonces saltar es un método de la clase Mario, ¿ya? Pero si Mario choca con unos muñequitos que vienen para arriba de él, bueno, pues también existe una clase muñequito. Si en el gráfico se ve una mata, un árbol, bueno, pues existe una clase árbol. Y todos los elementos que tú ves en un juego, todos los elementos son una clase. ¿Ya? Entonces, por esto es la importancia de que entiendas bien las clases, ahora simple, porque imagínate que un juego va a estar conformado por muchas clases. ¿Qué van a tener las clases de un juego? Esto mismo. Aunque sea un juego, las clases van a tener atributos, las clases van a tener un constructor, las clases van a tener los métodos getter o setter y algunos métodos personalizados, como en este caso, que es también. Entonces, las clases solo son esto. Se usa para todo. ¿Ya? Entonces, bueno, te lo dejo aquí. Recuerda hacer el menú y replicar esto a ver cómo te va. Chao, chao.